punto de vista de Jorge Ortiz. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que en realidad era un pelotón de fusilamiento contra el presidente Guillermo Lasso, finalmente hizo lo que todos sabíamos que haría: asegurar que la Constitución fue violada y, peor todavía, describir la situación del país como de crisis política y grave conmoción interna. Sí, eso dijeron los correístas y algunos de Pachacuti. Y es que los malos asambleístas son como los buenos militares, obedientes y no deliberantes, hacen lo que les ordena su jefe. Y su jefe es Rafael Correa, un prófugo de la justicia por la inmensa corrupción de su gobierno, que quiere tumbar al presidente actual porque lo odia, como odió al presidente anterior, aunque él mismo lo puso, y como odiará al próximo presidente, sea quien sea, porque en su infinita soberbia, Correa cree que él, y solo él, porque se cree un predestinado, puede y debe gobernar este país. Y para eso tiene y quiere tumbar a Guillermo Lasso, aunque para hacerlo cause tumulto y caos, arrastre por el suelo el buen nombre actual del Ecuador, haga fracasar todos los intentos de recuperación y lance al país a un precipicio de incertidumbre y conflicto. En este proyecto perverso, Correa está aliado, cómplices perfectos, con otro hombre violento e insidioso, obsesionado por el estallido, Leonidas Issa, que hace 2 años, ya de la mano con el correísmo, desató una violencia feroz en Quito y que está esperando el momento y el pretexto para hacerlo otra vez. Lo terrible es que estos dos ciudadanos ya activaron el proyecto de destitución del presidente de la República por medio de un juicio político, un pedido de destitución y más caos e incertidumbre con nuevas elecciones. Yo estoy denunciándolo cada vez que puedo. Empezando. Ecuador en estado de excepción ante un aumento de los índices de criminalidad a causa del narcotráfico. De acuerdo al decreto, la medida es de 60 días y fue adoptada por una grave conmoción interna. Nuestras fuerzas armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles. Lasso anotó que bajo el estado de emergencia, policías y militares patrullarán las calles las 24 horas del día. Se creará una unidad de defensa legal para proteger a los agentes. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Pero los jefes de las mafias, por lo menos locales, han sacado bandera blanca, han hecho llegar un mensaje a través del propio coronel Fausto Cobo. Es tan berraco este señor, disculpen la palabra, pero así lo llamo yo, es decir, por tan eso valiente, le pedí que se haga cargo de la y tan audaz, le pedí que se haga cargo de y tan audaz que llegó a conversar con Fito y le dijo, palabras más, palabras menos, tenemos que bajar la espuma, esto está yendo muy lejos. Y él le contó, en eso estamos mi coronel, en eso estamos mi coronel. Es decir, ya hubo una autoridad nombrada por usted que inició un conato, no llamemos siquiera ni de negociación, sino de pacificación allí. Pero Sociedad civil, hoy, noviembre 9, les pido que se despierten. No se dan cuenta que hay un grupo afincado en la Asamblea que quiere destituir al actual presidente de la República, por quienes votamos la mayoría de los ecuatorianos, para cambiar al fin el país. Y resulta que seguimos con el mismo de siempre, que los combustibles, que estoy acá, viviendo el pasado, dedicándose al circo, en vez de aprobar las leyes importantes para que este país salga de esa tragedia que los correístas dejaron al país. Esto no puede seguir así. No podemos, como sociedad civil, quedarnos ausentes en las parcelas, porque el pueblo necesita trabajo y reforzar la clase media. Por favor, es hora de que hablemos a la gente para que se entere que nos quieren destruir, que quieren tomarse el país con el narcotráfico y tantas otras cosas negativas
cuando este es un país totalmente rico, con gente que tiene un espíritu emprendedor y que hay un grupo pequeño que nos asaltaron hace 14 años y lo que quieren hacer es seguir en la misma rutina. Despiértense, por favor, salgamos a explicar a la gente por qué hay que hacer las cosas, porque este país sí puede salir adelante. El mundo ha cambiado y si no lo hacemos, desaparecemos. Ecuatorianas, ecuatorianos, el caso Pandora Papers es extremadamente grave. Espero que todos seamos conscientes de aquello. Tenemos un presidente en ejercicio, es una vergüenza a nivel mundial. El país ha sido humillado internacionalmente. Presidente Lasso, no somos nosotros los que intentamos desestabilizar. Son 600 periodistas de 90 países los que han encontrado las pruebas de sus artimañas en las guaridas fiscales. Las pruebas son abrumadoras, donde ha tratado de ocultar su fortuna, incumpliendo la ley ecuatoriana, incumpliendo principios morales, incurriendo en delitos como evasión de impuestos, testaferrismo, perjurio y por supuesto infracciones electorales, porque usted no podía ser candidato y lo denunciamos en su momento. Pero como han cooptado todo el Estado, lo que hicieron fue encubrirlo, como ahora lo hace la prensa corrupta. Ecuatorianas, ecuatorianos, no es un asunto político, no es de izquierda, derecha, no es de ricos, pobres. No es de correísmo, anticorreísmo, un asunto legal y moral. Los fundamentos mismos de nuestra sociedad, no juguemos con cosas tan importantes. El presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la Asamblea o anticipando elecciones y veremos quién es quién. Los asambleístas que solo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la patria. Probablemente vuelva a triunfar la fuerza y no la razón. Ellos tienen la fuerza. Con la consulta mañosa secuestraron al Estado. Y capaz que sucede lo mismo que con Moreno, que lo salvaron en octubre de 2019, lo ocultaron in investment y tuvimos un presidente absolutamente inepto para la peor pandemia del último siglo. Probablemente mantengan por todos los medios a Lasso y acaben de destruir el país, porque será un gobierno clínicamente muerto. Vencerán, pero jamás convencerán. Pensemos en la patria. Esto no es político, no es ideológico, no es de izquierda a derecha, es estrictamente legal y moral. Finalmente, mientras más buscan nuestro dinero mal habido, más encuentran el de ellos. Porque tengan la certeza, ecuatorianas y ecuatorianos, que estas manos están limpias y que los corruptos siempre fueron ellos. Hasta la victoria siempre. For years, some of the world's richest people have hidden their wealth in prominent offshore tax havens in places like the Bahamas or Belize. Now, a new investigation reveals the involvement that the United States and prominent world leaders have in the secretive world. There are 1,001 different ways to describe a tax haven. It's generally considered as a country or a jurisdiction where you can put your money and avoid paying taxes where you made your money. A team of reporters from the International Consortium of Investigative Journalists, The Washington Post, and hundreds of reporters around the world unearthed secrets from millions of documents. The Pandora Papers show how the ultra-rich and powerful move their money around the globe. It is the largest collaboration of journalists ever organized by the ICIJ. We have emails, passport copies, bank statements that show how presidents, kings, princesses, billionaires, and criminals 5 años después de los Panama Papers, there are more than 11.9 million documents that reveal the holdings of powerful foreign figures, including the King of Jordan and a woman who was allegedly in a years-long relationship with Russian President Vladimir Putin. Sus fortunas y evaden impuestos a través de las guaridas fiscales. Nada de todo esto es novedoso.
La temporada 2020 fue denominada Pandora Papers. Están involucrados un rey, 35 presidentes, 4 primeros ministros, dirigentes políticos de más de 90 países y 130 personas con muchísimo dinero. Son mencionados desde el ex primer ministro británico Tony Blair hasta el ex director del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn, y figuras como el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y la cantante colombiana Shakira. Casi la mitad de los jefes de Estado implicados son de América Latina y 3 en ejercicio. Uno de ellos es Sebastián Piñera de Chile, quien negó haber incurrido en irregularidades o delitos. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, es otro de los mandatarios incluidos, a quien se suma el ecuatoriano Guillermo Lasso. Que no tengo ninguna vinculación con ninguna empresa en ningún paraíso fiscal, en ningún lugar del mundo. Tal cual como lo dice la publicación, yo me deshice de muchas compañías e inversiones precisamente para poder inscribirme candidatura y ejercer el cargo de presidente del Ecuador. Las 2 personas más importantes de la economía brasileña también se encuentran en la lista de los Pandora. Se trata del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto. Los Pandora Papers amplían la información sobre una superestructura de corrupción mundial que ni la justicia ni los organismos internacionales logran frenar. Todo lo contrario, las guaridas se agrandan y compiten entre sí. ¿Cuánto deben pagar los ciudadanos de un país por los multimillonarios que usufructúan de un sistema financiero exclusivo para sus negocios? La Unión Europea estima que los offshore se quedan cada año con un 10% del PBI europeo, lo que equivale a 9,7 billones de euros. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, llamó al bloque regional a debatir una nueva legislación que prohíba este mecanismo fraudulento. Tax evasion and aggressive tax planning is completely unacceptable. And we have in the European Union some of the highest tax transparency standards in the world. But as we see, it's not enough. More work is needed. And that's why we will come forward with a proposal on the misuse of shell companies for tax purposes, and this will be done till the end of the year. So we'll come with an answer to the obvious problems that are still out there. Entre los casi 12 millones de documentos filtrados, también aparecen los principales donantes del Partido Conservador británico, lo que ya comenzó a generar algunas incomodidades para el primer ministro Boris Johnson. Estados Unidos también emerge como un paraíso fiscal líder. Según publica el periódico británico The Guardian,